Teleantioquia y El Colombiano presentan en directo foro temático sobre seguridad con los candidatos a la gobernación de Antioquia. Elecciones 2011. Tu voto decide. Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Teleantioquia y El Colombiano se unen en un ejercicio con la democracia. Continuamos con los foros temáticos con los candidatos a la gobernación del departamento de Antioquia. El tema del foro temático de esta noche es seguridad. Recordemos quiénes son los candidatos a la gobernación de Antioquia. Carlos Mario Estrada, administrador de negocios con especialización en mercadeo, representa al partido de la U. Sergio Fajardo Valderrama, matemático, con máster y doctorado en matemáticas, representa al Partido Verde. Rodrigo Saldarriaga Sanín, arquitecto y director de teatro, representa al Partido Polo Democrático. Álvaro Vázquez Osorio, ingeniero administrador y abogado, representa al Partido Conservador. Los 4 candidatos a la gobernación del departamento de Antioquia fueron invitados a este foro. El candidato Sergio Fajardo Valderrama se excusó de asistir por compromisos adquiridos con anterioridad. Señores televidentes, si desean conocer más información acerca de los candidatos a la gobernación del departamento de Antioquia, pueden ingresar a las páginas www.teleantioquia.com.co o www.elcolombiano.com. Además, allí podrán seguir en vivo, en directo, este foro temático. Hoy nos acompañan en orden alfabético por sus apellidos los aspirantes a la gobernación del departamento de Antioquia: Carlos Mario Estrada Molina, Rodrigo Saldarriaga Sanín y Álvaro Vázquez Osorio. Y como ya es habitual, también nos acompañan 3 destacados periodistas antioqueños. Son ellos: Fernando Cifuentes de Hora 13 Noticias, Carlos Olimpo Restrepo del periódico El Colombiano y Víctor Jaime Vargas de Teleantioquia Noticias. Las reglas para este foro son las siguientes. Los candidatos han sido ubicados en orden alfabético de izquierda a derecha por sus apellidos. Se harán 3 rondas de pregunta, la misma pregunta para cada uno de los candidatos. Tendrán 1 minuto para responder. Los periodistas siempre harán una contrapregunta, diferente para cada candidato. Ellos también tendrán 1 minuto para responder. El orden de respuesta será iniciando con el primer candidato a la izquierda por orden alfabético. La segunda ronda la iniciamos con el segundo y así sucesivamente. Haremos 3 rondas de preguntas. Si el tiempo lo permite, haremos una 4ª o una 5ª ronda de preguntas de los periodistas. Y al finalizar esa ronda de los periodistas, habrá rondas de preguntas de los candidatos entre sí. El tema para esta noche, seguridad. Vamos con la primera pregunta, primera ronda, corresponde al periodista Fernando Cifuentes de Hora 13 Noticias. Buenas noches, gracias. Como lo decíamos el martes pasado en el debate, en el Foro Mejor con los candidatos a la alcaldía, parte de resolver un problema es entenderlo muy bien. Según el diagnóstico que ustedes han hecho, ¿cuáles son las causas de la violencia en el departamento de Antioquia? Y dice respondiendo el doctor Carlos Mario Estrada Molina. Con un saludo muy especial para los queridos televidentes, para Víctor, para Carlos Olimpo, para Fernando, para Carlos, nuestro nuevo moderador, para el doctor Vázquez, para el doctor Saldarriaga. Son múltiples las causas de violencia en nuestro departamento. Voy a citar algunas. La presencia de grupos armados ilegales en el territorio antioqueño, narcotráfico, bandas criminales, delincuencia organizada, delincuencia común. Otra causa puede ser la impunidad que se presenta en mucha parte del territorio antioqueño, la falta de una cultura de la legalidad, de una cultura ciudadana y la poca presencia en algunos territorios antioqueños del Estado, lo cual impide la construcción del tejido social. Esas serían algunas de las causas que generan violencia y que generan inseguridad en nuestro territorio. Se me olvidaba uno, la violencia intrafamiliar, la pérdida de valores en los antioqueños, la falta de respeto hacia la familia.
Doctor Estrada, ¿para usted la pobreza es sinónimo de violencia o no necesariamente tiene que ver? La política de seguridad que yo concibo es integral, es decir, vamos a fortalecer a las Fuerzas Armadas, vamos a fortalecer su capacidad de movilización, su capacidad de comunicación, voy a acompañarlas, voy a estimularlas para que no se sientan solas en esa lucha heroica que están librando para darle tranquilidad al pueblo antioqueño. Pero entiendo la política de seguridad de una forma integral. Tenemos que tener la capacidad, por ejemplo, de crear nuevos cupos educativos para la juventud antioqueña, de generar fuentes de empleo digna para nuestros jóvenes y la comunidad en general. De esa forma vamos a lograr que nuestra juventud no caiga en las garras de la criminalidad. Soy consciente también que la pobreza no es una causa objetiva de la violencia. Si fuera así, pues Haití sería el país más violento del mundo, o la India sería más violenta que los Estados Unidos, pero soy consciente que también hay que aportar socialmente. Mi política es integral. Muchas gracias, doctor. Continuamos ahora con el doctor Rodrigo Saldarriaga. El mismo tiempo para usted, 1 minuto, doctor. Bueno, yo tengo un enfoque completamente diferente. O sea, yo creo que esas son consecuencias. O sea, las bandas criminales, el delito, todo esto es consecuencia de lo que hemos vivido por tantos años. Yo creo que el problema fundamental, la raíz fundamental de la violencia en nuestro departamento y en Colombia es la pobreza. Yo creo que la situación que está viviendo el pueblo colombiano y el pueblo antioqueño es, como lo he dicho en los debates anteriores, calamitoso. Y pienso que en esa situación la violencia es una consecuencia natural. En ese sentido, pienso que el esfuerzo fundamental que tiene que hacer el gobernador de Antioquia es liderar la recomposición económica y social del departamento. Todas esas manifestaciones son preocupantes, pero son naturales en la situación que estamos viviendo. Yo creo que esto merece un tratamiento totalmente distinto. Doctor Saldarriaga, pero eso implicaría entonces desinvertir, llamémoslo así, en la infraestructura de seguridad, en hombres, en fin, en todo lo que se gasta en ese gasto de seguridad, y mejor invertirlo en lucha contra la pobreza, y eso no haría que de pronto esa inversión en lucha contra la pobreza pues no sirviera debido a la presencia de esos actores ilegales. No. O sea, yo creo que es que aquí le dimos el problema a la miseria y los resultados de la miseria la militarizamos. Y entonces metimos hombres y el ejército, a la policía la sacamos del oficio que le corresponde de ser una policía preventiva, que no sea armada, un cuerpo civil, la metimos a la guerra. Saquemos a la policía de la guerra, por ejemplo. Entremos a la policía al juego de nuestra sociedad. Y toda esa inversión, en vez de militarizar las conciencias, desmilitaricemos el alma para que podamos crear un tejido social que nos permita pensar en la posibilidad de la paz. Y yo creo que ya hay ejemplos en el mundo. ¿Por qué tenemos que seguir este ejemplo que está completamente cuestionado? Lo del Brasil es un ejemplo muy hermoso. Empieza hace muy poco tiempo y han desarmado las favelas del Brasil con inversión social, con atención del Estado sobre ese estado calamitoso de pobreza. Esta tercera pregunta, la tercera respuesta, corresponde al doctor Álvaro Vázquez en esta primera ronda. Muy buenas noches, un saludo muy cordial a todos los televidentes, a los señores periodistas, a mis compañeros, el doctor Carlos Mario, el doctor Rodrigo. Yo siempre me siento en la obligación antes de empezar, cuando veo esta silla vacía, siempre nos falta el candidato del Partido Verde. Yo estaba muy optimista de que hoy sí el candidato le pusiera la cara al departamento de Antioquia para hablar de un tema tan delicado que a todos nos afecta como el de la seguridad. Él que hizo parte de estas administraciones que han tenido a cargo a Medellín en los últimos años, yo creo que tendría mucho por contar y sobre todo por explicar sobre cuáles son esos manejos que les dan al tema de seguridad. Pero bueno, fundamentalmente como causas objetivas de la violencia están las rentas ilícitas, la minería ilegal, más la extorsión a la minería, le llamaría yo mejor, y el narcotráfico. Eso hace la presencia de grupos armados que generan la violencia homicida y terrorista. Ahí están los dos puntos fundamentales. La pobreza, sin duda alguna, es un cuento que ya pasó de moda y coincido con lo que dice el doctor Carlos Mario frente a Haití. Pero entonces, ¿cómo hará, digamos, para sacar a esas personas que tienen el problema de la pobreza y que se convierten muchas veces en los combatientes de esos grupos armados ilegales? ¿Cómo hará para sacar a esas personas de esa guerra?
Son circunstancias diferentes. La falta de empleo, la falta de oportunidades convierte una gran parte de la población en caldo de cultivos que frente a la falta de opciones obviamente se deja atraer por la posibilidad de recibir un pago que de otra manera no obtendría. Hoy en Antioquia tenemos 712.000 desempleados. Mire que es un enorme problema frente a 6.200.000 habitantes. Entonces, en la medida en que no generemos programas masivos de empleo, yo he propuesto, por ejemplo, la reforestación con 200.000 empleos y la construcción de viviendas de interés social de 150.000 empleos, habría una opción muy clara de generar oportunidades para que muchas de esas personas encuentren una salida razonable para su subsistencia y para obtener su calidad de vida. Lo que no es razonable es dejar que en el juego en que normalmente se presentan las oportunidades ilícitas, en las zonas donde se concentran fundamentalmente estas rentas que están claramente concentradas en Antioquia, se dé la oportunidad para que por allí vaguen y haya muchos desempleados en busca de esas oportunidades. Terminamos esta primera ronda, vamos a una pausa muy breve y continuamos con el tema seguridad, tema del foro temático de esta noche. Foro temático sobre seguridad. Una alianza de Teleantioquia y El Colombiano. Elecciones 2011. Tu voto decide. Foro temático sobre seguridad. Una alianza de Teleantioquia y El Colombiano. Elecciones 2011. Tu voto decide. Señoras y señores, continuamos. Segunda ronda de preguntas. La formula en esta oportunidad Carlos Olimpo Restrepo, periodista de El Colombiano. Los grupos armados ilegales se han apoderado prácticamente de buena parte de la explotación minera o están presionando y extorsionando a los mineros informales en algunas subregiones del departamento. ¿Cómo van a hacer para combatir esas rentas ilegales de estos grupos armados y a la vez ayudar a los pequeños mineros? Doctor Rodrigo Saldarriaga, iniciemos con usted esta ronda. Bueno, no pensé vivir para oír que los pobres habían pasado de moda. Eso sí me dejó rayado esta noche. Voy a tratar de entender. Los mineros, vuelvo a insistir, desde el primer debate lo digo, no macarticemos a los mineros. No son mineros ilegales. Pueden ser mineros informales y están sufriendo. Están sufriendo, por un lado, persecución del gobierno departamental, del gobierno nacional, y por el otro lado están sufriendo una violencia. ¿Dónde se juntan las dos? En esa gente que está trabajando honradamente, tratando de sobrevivir. Dos, pienso que todo este problema de la violencia, y de eso de todos modos creo que me van a oír todo el debate a hablar de esto, es un problema de la presencia del Estado, pero no solamente con armas. Vuelvo, cuando yo estuve allá en esa zona minera, me dolió profundamente encontrar el centro de salud como Doctor una barraca Rodrigo, militar. Por favor, tiempo, doctor Rodrigo, ¿hay contrapregunta? Sí, doctor Saldarriaga, efectivamente la pregunta está orientada en eso y los llamaban mineros informales. Pero finalmente el problema es que ellos están extorsionados por grupos muy fuertemente armados, con un poder de presión muy grande, con un poder de extorsión muy grande, y son víctimas de esa extorsión. El asunto es cómo sacarlos de ese problema que tienen. Precisamente porque no están protegidos por el Estado, porque el Estado los ha tratado todo el tiempo como ilegales. Solo a partir de las protestas de los mineros de hace 15, 20 días comenzó a cambiar el lenguaje, el gobernador llamó a negociación, se creó una mesa de negociación, el ejército ha cambiado su posición frente a ellos, el presidente de los mineros, que es Ramiro Restrepo, me ha dicho la situación ha cambiado. Necesitamos que el gobierno departamental les ayude, ellos están dispuestos a trabajar con el Estado y con el gobierno, que se puedan legalizar, que puedan estar ahí dentro de esa oficialidad que el Estado les está exigiendo. Ellos lo quieren hacer.
Si creamos con ellos redes sociales, posibilidad de organización entre ellos, es muy posible que podamos derrotar eso. Ellos están dispuestos, y si el gobernador de Antioquia se dispone, el gobierno nacional, el ejército, policía, la sociedad civil, este problema tiene que ver es con la sociedad civil. Muchas gracias. Doctor Álvaro, continuamos. La misma pregunta para usted. Sin duda alguna este es un problema de dinero. Y cuando nosotros enteramos que la extorsión a los mineros, porque es el problema de fondo, ahí no nos estamos quedando si es un minero artesanal o un minero ilegal. Independientemente, los extorsionistas les llegan a cada minero. Va a entrar una draga, le cobran 30, 40 millones. Mensualmente le cobran 10 o 15 millones. Va a retirar la draga, le cobran otra vez 30 o 40 millones de pesos. Es que miremos la dimensión del problema. Este bandido, el Pájaro, que fue dado de baja no hace mucho, fue encontrado con que estaba recaudando entre 250 y 300 millones de pesos semanales, y esa simplemente al frente de una comisión, ni siquiera de un frente. Entonces, ahí vemos la dimensión del problema. Lo que hay que actuar es con la presencia del Estado y obviamente en protección de quienes están cumpliendo con la norma, o si son los artesanales o tradicionales que simplemente arañan las montañas, están haciendo el barequeo en los ríos para protegerlos de esa presencia normalmente de los frentes 18 y 36 de la FARC y de las BACRIN. Doctor Vázquez, ¿qué haría usted en el caso de que los mineros le plantearan a usted, vea, soluciones, denos por favor alguna protección, denos una mano, por lo menos desde la gobernación? ¿Cómo les daría usted a ellos la mano para tratar de ayudarlos a salir de ese ciclo que está marcado en esta subregión, sobre todo el Bajo Cauca? Es que esa posibilidad no es optativa del gobernador. El gobernador tiene la obligación de generar la protección y obviamente eso tendrá que hacerse la mano de las fuerzas públicas, tanto del ejército como de la policía y las autoridades municipales que tienen obviamente recursos para hacerlo. Hoy tenemos una enorme dificultad. Antioquia debería tener por cada 250 personas un policía, tenemos uno por cada 500, entonces sin necesidad de exagerar, simplemente para cumplir el estándar internacional nos faltan otros 13.000 policías, hoy tenemos 13.000, cuando hace 2 años teníamos 11.000. En el caso de los soldados, pasamos de 22.000 soldados a 33.000 soldados en los últimos 3 años y 9 meses, durante el gobierno del doctor Luis Alfredo Ramos. En la medida en que hemos ido avanzando, y ahora Carlos Holguín, que se ha convertido en una universidad de policías, vamos a tener 1.000 hombres nuevos al año, y es esa presencia del Estado, obviamente solventada en el apoyo logístico, la que permitirá hacer la presencia y la defensa. Y concluimos esta ronda con la respuesta del aspirante a la gobernación, Carlos Mario Estrada. Es necesario visibilizar e identificar la minería ilegal, diferenciándola de la minería informal. La minería ilegal es una de las principales fuentes de financiación de las organizaciones criminales. La minería ilegal deprada el medio ambiente. La minería ilegal no tributa. La minería ilegal no le paga la seguridad social a los empleados. Hay que combatir con toda la verticalidad del Estado a la minería ilegal. Yo deseo decirle al presidente, trabajar articuladamente con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos para que creemos un grupo especial que permita identificar dónde operan, cuántos hombres son, en qué ríos operan, en qué cordilleras operan, qué armamento usa, para lograr trabajar articuladamente con la Fiscalía y combatir decididamente la minería ilegal, con los mineros informales, capacitación, apoyo técnico, de tal forma que mejoren sustancialmente su nivel de vida y de esa forma el ingreso con el cual llevan ingreso a sus familias. Doctor Carlos Mario, pero es que el problema planteado no es la minería ilegal, el problema que estamos planteando acá es los grupos ilegales que se nutren de los mineros. Es decir, no es combatir a la minería ilegal. ¿Cuál es la propuesta para combatir a los grupos ilegales que están explotando a los mineros? Diferenciarlos. Tenemos que diferenciar claramente al minero ilegal del minero informal. Eso es lo primero que hay que hacer. Son 2 temas completamente diferentes. El minero ilegal se nutre y es la fuente de financiación de muchas organizaciones criminales. Yo lo estoy diciendo con claridad. Diferenciemos. Al minero informal hay que capacitarlo, hay que formalizarlo, hay que legalizarlo a través de capacitaciones, a través de apoyo técnico, rodeando a su familia, permitiéndole
que aprenda otras técnicas de explotación que les permitan mejorar sus ingresos, que le permitan adquirir conocimientos técnicos y de esa forma mejorar su calidad de vida. A la minería ilegal hay que combatirla decididamente a través de grupos especiales, trabajando articuladamente con el Gobierno Nacional, trabajando articuladamente con la Fiscalía, que nos permita rápidamente identificar las cabecillas de la minería ilegal para que las podamos condenar y las podamos combatir. Estos son los aspirantes a la gobernación del departamento de Antioquia. Nos acompañan hoy en este foro temático sobre seguridad. Tenemos tiempo de una pausa breve y regresamos con ellos. Foro temático sobre seguridad. Una alianza de Teleantioquia y El Colombiano. Elecciones 2011. Tu voto decide. Esta ronda la vamos a formular. La pregunta la hace Víctor Jaime Vargas, director de Teleantioquia Noticias. Recuerden, la misma pregunta para los tres candidatos. Víctor. Señores candidatos, desde hace algún tiempo algunas regiones del departamento, como el norte del Bajo Cauca, han presentado una notoria acción de grupos ilegales. Les hablo de atentados, cultivos de coca, acciones ilegales en las vías. ¿Qué acciones específicas emprenderían en estas subregiones para poder controlar este tema? La primera respuesta del doctor Álvaro Vázquez. Muy bien, tenemos que tener claridad cuál es la cobertura que la fuerza pública tiene en el departamento. Por ejemplo, ya vamos viendo cómo el batallón Juan del Corral en el oriente ya va terminando su accionar, en la medida en que de 4 frentes que allí quedaban, escasamente quedan 6 bandidos del bloque nuevo, ni el 47, ni el Buitrago, ni el Jacobo ya están funcionando. Entonces, ese recurso obviamente puede ser transportado. Por el otro lado, existen 2 batallones móviles que han dado enormes resultados. Esta semana, por ejemplo, vimos cómo se impactó una de las 2 cabecillas fundamentales que en la zona de Ituango delinquen y generan no solamente esa violencia homicida, sino también la violencia terrorista. De todas formas, todo este proceso tiene que ser acompañado por un desarrollo social fundamental. La sola represión no funciona y serán las oportunidades académicas y laborales, como de manera integral las hemos venido hablando en los debates anteriores, las que darán los otros elementos suficientes para hablar de una seguridad integral. Doctor Vázquez, ¿qué lo lleva a suponer que el aumento de pie de fuerza en esa zona va a funcionar cuando usted mismo nos acaba de decir que en este periodo de la actual gobernación ha aumentado el pie de fuerza, pero por ejemplo la situación de inseguridad en esas zonas complejas ha ido en aumento? No, yo ahí estaría en contravía. Yo al contrario pienso que se ha disminuido de manera notable. Las cifras son contundentes. Si usted ve lo que pasó en el 2008, en un solo año se acabó con más de 18.000 hectáreas de cultivos ilícitos. Cuando teníamos el año pasado 9.900 hectáreas o cosa parecida, hoy tenemos escasamente 4.600. Hay una reducción del 53%. Y en la medida que se va extrayendo ese combustible fundamental que es el dinero de las manos de las bandas y de los frentes guerrilleros, pues obviamente tenemos una situación completamente diferente. A pesar de las dificultades, de las cifras que todavía se manejan, por ejemplo, que en el Bajo Cauca esté el orden de 83 homicidios por cada 100.000 habitantes, o aquí en el Valle de Aburrá de 71 por cada 100.000, son cifras muy inferiores a las que teníamos con anterioridad, de manera que tanto las actuaciones en el campo social como en el incremento de pie de fuerza han ido mostrando sus resultados positivos. Doctor Carlos Mario Estrada, también un minuto para su respuesta. Preservaré la concepción de la política de seguridad democrática que tan buenos resultados le dio al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Necesitamos refinar los sistemas de inteligencia y las tácticas de tal forma que ellos nos permitan neutralizar a las bandas terroristas de la FARC y a las bandas criminales. Voy a trabajar articuladamente con los alcaldes del norte de Antioquia para que ellos no se sientan solos, para que sientan que tienen el respaldo de Carlos Mario Estrada como gobernador de Antioquia. Hay que generar también confianza entre el ciudadano y la fuerza pública. Voy a incentivar los sistemas de cooperación ciudadana para que ellos, con la única herramienta de un celular, denuncien y prevengan muchos delitos que se cometen en el territorio del norte de Antioquia. La principal herramienta es el celular. Ellos son un complemento de la seguridad. Necesitamos que orienten a la policía, que informen a las fuerzas militares de dónde se está presentando un delito.
Doctor Estrada, en muchas ocasiones la violencia se combate con tecnología, ¿no es cierto? ¿Cómo está Antioquia en tecnología y qué implementaría usted en ese sentido? Tuve la oportunidad de conversar con el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, a finales del año pasado. La doctora Gina Parodi lo trajo hace unas semanas a Bogotá. Hablaba con el doctor Giuliani y me decía de dos componentes especiales, el componente estético y el componente tecnológico. Me habló del componente estético, yo me perdí, ¿qué tiene que ver la seguridad con la estética? Y me dijo mucho. Cuando un vecindario se ve limpio, se ve aseado, se ve bien iluminado, eso genera una percepción de seguridad en el ser humano. Y también me habló del componente tecnológico. Yo tengo una clara concepción política, pública, sobre la importancia de las tecnologías de la información y las comunicaciones y la Internet para llevar desarrollo a las más apartadas regiones de Antioquia. Voy a dotar a los municipios antioqueños de cámaras de vigilancia, conectadas con el Comando Policía Municipal, con el celular del alcalde, con el despacho del gobernador, de tal forma que esa tecnología nos permita monitorear en tiempo real lo que está sucediendo en todo el territorio antioqueño. Y doctor Rodrigo Saldarriaga, esta tercera ronda la cerramos con usted. Más complicado todavía, ¿no? O sea, a nosotros nos llamaron a una elección democrática de civiles que van a gobernar un departamento. Y yo estoy compitiendo con un par de generales que quieren ascensos. O sea, tienen militarizada la cabeza. Yo oigo por este lado dar de baja, el frente no sé qué, pasar si sé cuánto, el uno y el otro. No, yo estoy hablando como un civil aquí. O sea, yo me estoy presentando como un civil, completamente desarmado. Hay una situación de seguridad complicadísima, claro, el país la tiene, pero es que nosotros estamos para pensar desde la sociedad civil. Y esa pregunta, y voy a esa pregunta, a resolverla, ese problema solo lo puede resolver la organización social. Este país ha perdido todos los tejidos sociales por esa visión militarista que se tiene del problema de la seguridad. Y pienso que hay que reconstruir ese territorio que se ha perdido, esa red social. Doctor Rodrigo, pero Antioquia, Medellín, Colombia misma han pasado por procesos de diálogo y de acercamientos entre la sociedad civil, se han creado comisiones y un montón de grupos para hablar con los ilegales y para tratar de disminuir y también de erradicar definitivamente a la violencia. ¿Qué cree entonces que ha fallado y cómo se debería plantear ese nuevo rol de la sociedad civil para que, digamos, se recupere la paz en el departamento? Yo no estoy hablando de diálogos. Yo estoy hablando es de reconstruir la sociedad desde un proceso cultural, desde un proceso social, tejer el tejido que se ha perdido, que esta sociedad le ha negado a nuestros ciudadanos. Los pueblos de Antioquia tenían un tejido interior, una vida. La gente se conocía, la gente se respetaba, las familias, eso se conocía todo el mundo. Eso está roto hoy. Los muchachos en los pueblos no tienen ninguna comunicación con su mismo municipio. Entonces, así es imposible gobernar un departamento. Entonces, si lo vamos a gobernar a punta de espuela y a punta de fusiles, pues yo me retiro del debate mañana. Eso no puede ser lo que nos está ofreciendo una democracia. Una democracia nos está pidiendo, ustedes tienen que pensar el mundo civil, allá en los cuarteles, entonces que piensen los generales, yo los respeto mucho, y a la policía saquémosla para que sea parte de ese tejido social. Muy amable, doctor. El tiempo nos va a permitir hacer una cuarta ronda de preguntas de los periodistas, porque luego tendremos las preguntas entre ustedes, los aspirantes a la gobernación del departamento de Antioquia. Pero esa cuarta pregunta la va a formular uno de los periodistas después de este mensaje. Foro temático sobre seguridad. Una alianza de Teleantioquia y El Colombiano. Elecciones 2011. Tu voto decide. Foro temático sobre seguridad. Una alianza de Teleantioquia y El Colombiano. Elecciones 2011. Tu voto decide.
Regresamos en vivo, en directo con los aspirantes a la gobernación del departamento de Antioquia. Seguridad, el tema del foro temático de esta noche. Esta es la cuarta pregunta o cuarta ronda. Ya los periodistas han decidido. Fernando Cifuentes, de Hora 13 Noticias, hace el interrogante. Ustedes a lo largo del debate del foro han ido hablando acerca de inversiones en seguridad. Quiero precisarlos en qué tanto del presupuesto se gastaría en infraestructura dedicada a la seguridad, qué tanto en comandos, en fin. ¿Qué han pensado ustedes en la tajada del presupuesto que tendría que ir a la seguridad? Siguiendo con el orden alfabético, doctor Carlos Mario Estrada, le corresponde a usted en primera instancia responder. La seguridad es tan importante que está consagrada en la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, artículo 3. Para mí la seguridad es un bien público y como tal voy a trabajar y articular a todas las secretarías del despacho en pro de ese bien público. Vamos a reforzar, vamos a acompañar a las fuerzas militares para que no se sientan solas en esa lucha que están brindando. Me voy a convertir en el primer policía, en el primer soldado de Antioquia. Vamos a acompañar a las fuerzas militares, vamos a invertir también en la cultura de la legalidad, en la cultura ciudadana. Yo concibo la seguridad como una política integral, por ello vamos a invertir en el tema cultural, vamos a invertir en la salud, vamos a crear fuentes de empleo. No solamente vamos a invertir en armas, en reforzar los comandos de policía, en reforzar la capacidad de movilización, no. Yo entiendo la política de seguridad como un tema integral y por ello todas las secretarías del despacho departamental van a trabajar en pro de ese bien público. Doctor Estrada, la seguridad pasa también por el tema nacional. ¿Usted qué relación entablaría con el gobierno nacional frente al tema? ¿Qué posibilidades le ve realmente a ser aplicado en Antioquia? Sin lugar a dudas tenemos que articularnos con el gobierno nacional. Yo voy a apoyar las operaciones conjuntas, las operaciones que realiza el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea. Voy a apoyar las operaciones coordinadas, aquellas operaciones que se realizan entre las fuerzas militares y la Policía Nacional. Me voy a articular con el doctor Pinzón para que trabajemos articuladamente y detectemos con claridad esos fenómenos que están generando violencia en Antioquia. El caldo de cultivo de la violencia en Antioquia lo genera la disputa violenta, sangrienta por las rentas ilegales, narcotráfico, contrabando, tráfico de armas, prostitución, minería ilegal. Necesitamos del apoyo del gobierno nacional, necesitamos trabajar articuladamente con el gobierno nacional para poder ser exitosos en la lucha contra estos fenómenos delincuenciales que se presentan en Antioquia. Doctor Rodrigo Saldarriaga, la misma pregunta, también un minuto para usted. Yo creo que aquí hay un problema de lenguaje y lo voy a aclarar. ¿Qué es seguridad? ¿Qué es seguridad? Porque si uno le pregunta a uno de los 600.000 desnutridos crónicos que tiene Antioquia, ¿qué es seguridad? ¿Y qué seguridad necesita? Entonces él dirá, yo necesito seguridad alimentaria. O sea, pues para yo poder sobrevivir. Entonces, ¿de qué me sirve que me pongan un policía y un soldado al lado si es que yo me estoy muriendo de hambre? ¿Sí? Los 600.000 desplazados de Antioquia, ¿qué? ¿Les vamos a poner un soldado para que no le roben en el Tugurio o qué? No, yo creo que tenemos que pensar en la seguridad del ciudadano. Aquí se está pensando en la seguridad de la sociedad. Claro, de esa sociedad que tiene todos los privilegios y entonces están dispuestos a gastarse toda la plata del presupuesto. Yo no estoy sacándole el cuerpo a la discusión sobre el problema del presupuesto. Estoy hablando de qué es seguridad en cada campo y en cada momento del que el ciudadano lo necesita. Doctor Saldarriaga, la pregunta está orientada básicamente a puntualizar cifras. Si usted lo orienta hacia ese punto de vista, ¿qué porcentaje invertiría? Y si tiene, digamos, la cifra ya en dinero, sería interesante conocerla. No la tengo en la cabeza. No sé cuánto gasta en seguridad el Estado. Todo lo que gaste en este momento, con esa forma militarista de pensar la seguridad, está perdida la sociedad. O sea, yo estoy pensando en otra cosa. Desde la pregunta anterior lo dije, yo creo que esto es un problema profundamente cultural y social. No estoy en contra de la tecnología, me parece que debe hacerlo. Eso le corresponde a la policía,
Me parece que debe hacerlo, se debe reforzar, se le debe ayudar a la policía. Claro, o sea, es que el delito hay que combatirlo, o sea, yo no estoy contra el combate del delito, pero no en esta forma como se está planteando, como si nuestro pueblo fuera un pueblo de delincuentes. No, es un pueblo que tiene delincuentes y a ellos la sociedad también los tendrá que aislar y culturalmente se podrá señalar eso. Entonces, creo que la inversión para la seguridad entonces será toda, pero para la seguridad social, para la seguridad económica de la gente, para la seguridad alimentaria, para la seguridad en el estudio, etcétera, etcétera. Muy amable. Vamos a cerrar esta cuarta ronda, esta cuarta pregunta con el doctor Álvaro. Su respuesta, por favor. Yo estoy de acuerdo con el doctor Rodrigo en el sentido de que hay un problema de lenguaje, porque yo entendí que claramente la pregunta se refería a números. En lo que va de la administración del doctor Luis Alfredo Ramos se han invertido en seguridad 229.000 millones de pesos. Parte de ellos ha sido en el soporte que se le da, en el apoyo logístico a las fuerzas públicas. Por ejemplo, para la escuela Carlos Holguín se han invertido 10.000 millones de pesos pensando en formar 1.000 policías nuevos cada año. Yo me comprometo a colocar los 15.000 que faltan porque la inversión completa será de 25.000. De los 229.000 yo aspiro a que estemos muy cerca el próximo año de 300.000 millones, pero esos 70.000 millones nuevos yo aspiro a que estén en la sustitución de cultivos ilícitos y en la vinculación de familias a desarrollos alternativos. Este año, por ejemplo, los 229.000, 73.000 millones de pesos fueron dedicados a esos desarrollos alternativos y por lo menos 14.000 a la sustitución de cultivos. Son cifras claras para un gobierno que tiene que ser claro y concreto. Doctor Vázquez, el tema de la seguridad siempre se ha dicho es de resorte del gobierno nacional. Antioquia se ha quejado porque, por ejemplo, le han obligado, lo han dejado solo invirtiendo en obras, en vías nacionales y han exigido la corresponsabilidad del gobierno nacional frente a eso. Pero en seguridad parece que no nos molestara invertir en cosas que le tocan al gobierno nacional. ¿Usted es de esa línea de ayudarle, llamémoslo así, a cumplir sus obligaciones al gobierno nacional o exigir mucho más dinero al gobierno nacional frente a la seguridad del departamento? No, hay que entender que el gobernador es la primera autoridad en cuanto al orden público. Es más, la única subordinación que tienen los alcaldes frente al gobernador es en esa materia de orden público. Entonces hay una clara responsabilidad del departamento. De los 229.000 millones de pesos que estábamos hablando ahora, que ha invertido esta administración exitosa del doctor Luis Alfredo Ramos, 160.000 millones de pesos han sido aportados por el departamento. Los otros 60 o 70.000 millones han sido aportes del gobierno nacional. Entonces no podemos desconocer que han hecho un importante trabajo. Inclusive todo lo que está trabajando en el tema específico de la paz tiene fundamentalmente recursos que vienen del gobierno nacional. Yo creo que nosotros debemos superar esa confrontación contra los bogotanos y que nosotros estamos aquí los paisas, entonces exigimos. Yo creo que debemos tener un claro entendimiento cuál es el beneficio para todos y aportar en la medida de las posibilidades, siempre teniendo al frente cuál es el objetivo de seguridad en nuestro departamento. Terminamos así las rondas de preguntas de los periodistas. Después de unos mensajes vamos a contarles cómo es la mecánica para que ellos, los aspirantes a la gobernación del departamento de Antioquia, se interroguen entre sí. Volvemos. Foro temático sobre seguridad. Una alianza de Teleantioquia y El Colombiano. Elecciones 2011. Tu voto decide. Foro temático sobre seguridad. Una alianza de Teleantioquia y El Colombiano. Elecciones 2011. Tu voto decide. Señores candidatos, vamos ahora con la sección en la que ustedes se preguntan entre sí. Tienen un minuto para la respuesta
Ya lo saben, el tema es el mismo, seguridad, el tema que se ha planteado para el foro temático en el día de hoy. En orden de ideas, siguiendo con el orden alfabético, tendremos que en primera instancia el doctor Rodrigo hará la pregunta al doctor Álvaro, el doctor Álvaro al doctor Carlos Mario, el doctor Carlos Mario hará la pregunta al doctor Rodrigo. Si hay tiempo, si nos lo permite el tiempo, haremos otra ronda y lo haremos a la inversa. En la oportunidad anterior comenzó el doctor Carlos Mario, entonces vamos ahora con el doctor Rodrigo interrogando al doctor Álvaro. A ver, hay una situación nueva en Colombia, ¿no? El TLC fue aprobado en Estados Unidos y pienso que eso, que entra a ser parte de las leyes de nuestro país, pone el tema de seguridad en un territorio también nuevo. En la parte de inversión del TLC hay una libertad para convertir la seguridad en mercancía. O sea, ellos pueden venir a este país, ellos pueden invertir en lo que quieran en seguridad en este país, entonces vendrán nuevas empresas de seguridad privada, vendrán los mercenarios norteamericanos que vienen a las bases y pues todo ese nuevo mundo que se nos crea donde la soberanía de nuestro país está birlada y entregada a los Estados Unidos. ¿Qué hace un gobernador de Antioquia frente a esa situación? En el campo específico de la seguridad, muy poco. En general, un tratado de libre comercio es todo un mundo de oportunidades, pero también son unas amenazas, que afortunadamente van con cuentagotas, son 18 años para que se puedan aplicar las políticas que apenas van a firmar. Entonces, obviamente, tendremos que adaptarnos a esas nuevas posibilidades. Si es desde el punto de vista alimentario, como lo estaban mencionando ahora, nuestros amigos del norte van a tener enormes problemas si nos inundan de leche, por ejemplo. Entonces, obviamente, empresas muy grandes, muy eficientes americanas podrán llegar a este mercado, pero igualmente nosotros tendremos otras posibilidades concretas de ingresar a ese mercado americano libre de aranceles. Yo francamente lo veo como un enorme reto. Este mercadito para los americanos es muy pequeño, el mercado de los Estados Unidos es enormemente grande para el potencial que representamos. Sin duda, en materia de seguridad no tendremos muchas posibilidades, pero sí las vamos a tener en muchos otros productos, y no solamente materias primas, sino productos con valor agregado, con elementos de conocimiento. Muchas gracias, doctor. Continúa usted con la palabra, pero para hacer el interrogante al doctor Carlos Mario. Yo hubiera preferido que me hubiera tocado al doctor Sergio Fajardo para preguntarle a ese candidato hoy, porque no sé si todos saben que él tuvo una enorme dificultad una vez que él hizo una pregunta de si sabía cuántos corregimientos había en Antioquia y no pudo contestarnos. Y yo quiero decirle, doctor Carlos Mario, que los 289 corregimientos que tiene Antioquia, solamente 50 tienen presencia de la policía. Imagínense la diferencia, 239 corregimientos en Antioquia no tienen presencia de la policía y ya no hay inspecciones de policía, eso se acabó con la Constitución y al doctor Álvaro Uribe le tocó terminarla. Y además hay un municipio en Antioquia que no tiene policía. ¿Qué hacer para dar esa posibilidad de primera autoridad en cada uno de esos cabeceras corregimentales o municipal? Pues necesitamos trabajar articuladamente con el gobierno nacional, lograr articularnos con ellos, que el gobierno nacional nos aporte recursos para poder llegar con la policía, con la fuerza pública a cada rincón de Antioquia. A mí también, doctor Vázquez, me preocupa una cifra. El promedio de policías en el mundo es de 250 policías y en Antioquia estamos en la cifra de 412 policías. Es decir, necesitamos hacer una inversión cuantiosa para que logremos los estándares internacionales en materia de asignación de fuerza pública. Hay que trabajar decididamente, tenemos que sacar los recursos, tenemos que ser creativos para mirar, para analizar dónde podemos encontrar recursos que nos permitan tener la presencia de la fuerza pública en cada corregimiento de Antioquia, en cada municipio de nuestro querido departamento. Ahora, doctor Carlos Mario, siguiendo entonces con la mecánica, usted le formula tan amable una pregunta al doctor Rodrigo. La mejor política de cultura ciudadana, de legalidad, es que los gobernantes lideremos con el ejemplo. Esta noche yo quiero presentarle a todos los antioqueños mis certificados que demuestran que jamás he tenido una investigación, que jamás he tenido un proceso, ni en la Fiscalía, ni en la Procuraduría, ni en la Contraloría. Yo le quiero preguntar a usted, doctor Rodrigo Saldarriaga, si usted considera que esa condición
que esa calidad es necesaria para poder liderar el departamento de Antioquia? Voy a decir una cosa dura, puede sonar dura, pero creo que es la respuesta que tengo para esa pregunta. Es mucho más peligroso para el Estado un neoliberal honrado que el peor de los corruptos. Porque el neoliberal honrado se lleva todo, entrega todo. El corrupto deja la presa mordida y podemos llegar a otros que no somos neoliberales. Y usted es un representante del neoliberalismo, o sea, en su cabeza solo funciona esa. Eso es una escuela económica en el mundo, no nos encubramos. El doctor Álvaro también es neoliberal y el doctor Fajardo también es neoliberal. O sea, no nos encubramos, digamos exactamente de qué escuelas económicas somos y listo. Aquí no se trata de un problema de moralidad personal, sino de concepción filosófica frente al Estado. El Estado se puede o robar o entregarlo. Los neoliberales lo entregan y otros se lo roban. Esa es mi respuesta. Dura, pero... Gracias, doctor Rodrigo, muy amable, su tiempo terminado. Vamos a hacer una ronda adicional, pero ahora las preguntas serán a la inversa. Nos vamos a devolver atenciones, podríamos decir de otra manera. Es decir, que la pregunta inicial la hará el doctor Álvaro al doctor Rodrigo, el doctor Rodrigo interrogará al doctor Carlos Mario y el doctor Carlos Mario al doctor Álvaro, en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Señores candidatos, respetuosamente les rogamos que las preguntas sean concretas y evitar extenderse en exposiciones. Un minuto también, sin contrapreguntas. Doctor Álvaro, iniciemos con usted. Se ha vuelto cada vez más frecuente que las fuerzas públicas tengan que recurrir al departamento en busca de ayuda, en busca del apoyo logístico, en busca de infraestructura, en busca del soporte, porque normalmente no tienen presupuesto. ¿Cuál sería su posibilidad de respaldar esas permanentes reclamaciones, siempre muy justas, de las fuerzas públicas al departamento? Yo vuelvo a mi tema, porque yo sí tengo que decir que es que yo no soy general. O sea, yo tengo pues un rango muy bajito todavía en el mundo militar. Yo creo que el apoyo a la fuerza pública desde la sociedad civil debe ser total. O sea, que ellos sientan el respaldo de la sociedad civil, pero no al revés. O sea, yo no puedo pensar que nuestro gobierno departamental sea orientado desde el mundo militar. O sea, tendrá el mundo militar, el mundo de la policía, tendrá todo el respaldo. Y dentro de ese mundo cultural que digo yo, que es el que debe resolver este conflicto y esta forma violenta en que estamos viviendo, pienso que ese respeto por la policía y por el ejército es lo que más le puede dar el departamento y el gobernador como líder civil de estos ciudadanos que sufren. Doctor Rodrigo, ahora entonces su pregunta para el doctor Carlos Mario. ¿Cuántos muertos más necesita este país para pensar vivir con algo de felicidad? Yo tengo 61 años y estoy bañado en sangre desde el momento en que nací y me están ofreciendo más sangre. Yo no siento que ya no puedo más, pero sí quisiera saber, en caso de que usted quede gobernador, cuánta sangre más tenemos que vertir para poder comenzar en la felicidad. Por ello he planteado, doctor Saldarriaga, que mi política de seguridad es integral. No solamente necesitamos fortalecer las Fuerzas Armadas, no solamente necesitamos acompañarlas, fortalecer su capacidad de movilización, fortalecer su capacidad de transporte. Yo lo he dicho, también necesitamos generar proyectos de inclusión social. Yo soy un gerente, tengo las competencias, tengo las calidades para generar empleo. Lo he hecho durante toda mi vida. Durante toda mi vida he liderado empresas que han generado empleo. Yo soy consciente que necesitamos también desarrollar políticas sociales. No son excluyentes, pero el principio básico de la democracia es la seguridad. Con seguridad nuestras madres están tranquilas, nuestros campesinos labran la tierra, nuestros empresarios invierten en Antioquia. Por ello necesitamos de forma articulada, sincronizada, invertir en seguridad, pero también en programas de inclusión social. Muy bien, doctor Carlos Mario. Ahora usted pregunta al doctor Álvaro. Doctor Álvaro, yo estoy observando con preocupación, me imagino que es la misma suya, cómo se está incrementando la trata de blancas en los diferentes municipios antioqueños, cómo muchas niñas de Medellín los fines de semana
las envían a los pueblos antioqueños, a nuestros municipios, a vender sus cuerpos. ¿Qué haríamos? ¿Qué haría usted para tratar de mitigar, para tratar de controlar esta forma denigrante como están viviendo muchas de nuestras jóvenes en Antioquia? Un problema fundamental es la falta de oportunidades. Cuando la riqueza se concentra aquí en el Valle de Aburrá y no hay oportunidades por fuera, muchas de las personas que viven en las regiones se vienen a buscar oportunidades laborales, oportunidades académicas, y no encontrándolas ven en esa opción una posibilidad muy lastimera de conseguir un medio de vida. Entonces yo creo que con el Plan General de Desarrollo, de invertir por fuera del Valle de Aburrá, vamos a tener una medida. Lo otro es cuando ya es en términos de seguridad, que sometidas a la presión, a la fuerza y a las amenazas, ese tipo de circunstancias suceden. En Curitiba, en Brasil, descubrí una fórmula como resolvían muchos de los problemas que surgían de la inmigración. En las terminales de transporte, como decía, en la nuestra del norte y del sur, tenían trabajadoras sociales experimentadas que ya tenían la experiencia para, ojo, ver cuáles eran las niñas que podían caer en esas garras, y por cuenta del mismo municipio, en este caso el departamento, se podían regresar después de mostrarle una película y demostrarle cuáles eran los riesgos, volver a sus sitios de origen. Muy amable, doctor, muchas gracias. Cerramos entonces ya esta ronda también de preguntas entre los candidatos, y con ellos el foro temático sobre seguridad esta noche. El próximo día martes 18, en idéntico horario, 9 de la noche, estaremos iniciando una serie de foros que ya no serán temáticos, serán foros de temas generales de interés para toda la comunidad. Y el jueves siguiente estaremos nuevamente con ustedes, así que, señores, muchas gracias por la participación esta noche, y una vez quedamos comprometidos para el próximo jueves 20 en idéntico horario en esos foros generales. A los periodistas, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Igualmente, señoras y señores, a ustedes mil gracias y buenas noches. Teleantioquia y El Colombiano presentaron En Directo, foro temático sobre seguridad, con los candidatos a la gobernación de Antioquia. Elecciones 2011. Tu voto decide.